¿Cansado de escuchar 1000 cosas sobre el IRPF sin entender nada? Tranquilo, estoy aquí para hacértelo muy fácil. En este vídeo vamos a descubrir qué es el IRPF, cómo afecta para el caso de las criptomonedas y cuáles son los mejores consejos que yo te puedo dar para tu declaración del 2024. ¿Sabes por qué al Estado no le gustan las criptomonedas? Pues porque la soberanía monetaria es solamente suya. Es decir, solo el Estado decide lo que es dinero y lo que no es dinero. Sin embargo, aunque no consideren dinero las criptomonedas, sí quieren que tributes por las ganancias que tú hayas obtenido con ellas. Es curioso, ¿verdad? No son dinero, pero tus beneficios sí que los graba como si fueran. En todo caso, y por mucho que no tenga sentido, si pensamos que las criptomonedas no tienen la consideración legal de dinero, fiscalmente el Estado las trata como una suerte de bienes patrimoniales. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es de que si compras o vendes o haces trading de criptomonedas, cualquiera que realices entre ellas, el Estado quiere su parte. Y en este vídeo te explicaré cómo funciona todo esto en el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, qué tienes que tener en cuenta para tu declaración de IRPF y algunos consejos que te ahorrarán más de un dolor de cabeza. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es el IRPF? Pues bien, el IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y básicamente grava todas las ganancias o pérdidas que has tenido tú como persona física durante un año determinado. Entonces, siguiente pregunta, ¿el IRPF a quién afecta? Pues afecta a toda persona que sea, en primer lugar, residente fiscal en España, porque estamos hablando de la renta de España, y en este caso estamos hablando de la renta de España del año 2024 que se tributa a partir de ahora. Porque ¿cuándo tengo que tributarlo? Pues el periodo impositivo va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2024. Y la declaración la tendrás que presentar entre abril y junio del año 2025, es decir, al año siguiente, que es la declaración que va a empezar ahora. Hasta aquí lo básico. Ahora vamos a profundizar en qué es exactamente lo que tienes que tributar para el caso de las criptomonedas. Y aquí es donde empieza el lío, amigos míos. Pero tranquilo, porque como te he dicho al principio del vídeo, te lo voy a hacer muy fácil. El IRPF, aunque suene técnico, se divide en dos partes, la base general y la base del ahorro. Quédate con que la general es la del trabajo y pagas mucho, y la del ahorro es por los ahorros o beneficios que tengas y pagas menos. Entonces, la base general incluimos brevemente los rendimientos del trabajo y de actividad económica. Y en la base del ahorro, que tributa menos, añadimos los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias o pérdidas patrimoniales. Espero que te quedes bien con esta clasificación, porque según esta división te voy a explicar exactamente dónde encaja cada tipo de operación cripto, si en una base o en la otra. Así pues, ahora vamos a ver cómo afecta este modelo de IRPF a los impuestos sobre criptomonedas. Así que volvamos a la tabla anterior y aclaremos. Rendimientos del trabajo. Aquí se incluye únicamente el cobro en criptomonedas cuando trabajas por cuenta ajena. Es decir, yo realizo un trabajo y me pagan en cripto en vez de fiat, me pagan en cripto. Y luego los rendimientos de actividad económicas, es decir, yo realizo un trabajo no por cuenta ajena, sino que soy autónomo y me pagan en cripto. Y por ejemplo, si eres minero y lo haces de forma profesional, esto iría aquí. También se incluyen comisiones por afiliación, programas de referidos, siempre y cuando te dediques a esto. Y luego por otro lado tenemos la base del ahorro, que como os he dicho, tiene dos puntos. El primero son los rendimientos del capital mobiliario, que en este apartado a nivel cripto estaría el staking. Y luego por otro lado tenemos las pérdidas y ganancias patrimoniales, que aquí es donde clasificamos todas las permutas, todas las ventas que compres y realices entre ellas de criptomonedas, de NFTs y de operaciones similares. Así que con esta clasificación bien clara ya sabes dónde va cada operación cripto que hagas, si va en la base general o va en la base del ahorro. ¿Seguimos? Pues venga, va. Y aquí viene una de las preguntas más frecuentes que nos hacéis. ¿Pero las permutas tributan si mis criptomonedas siguen en el exchange y no las he bancarizado? Pues amigos, siento deciros que efectivamente sí tributan, y no porque lo diga yo, porque lo dice Hacienda. Según el artículo 33 de la Ley General Tributaria, toda alteración en tu patrimonio, ya sea en su composición o en su valoración, debe declararse. ¿Te pongo un ejemplo sencillo? Pues sí, porque efectivamente estoy aquí para hacértelo muy fácil. Si cambias, en este caso, como os he dicho antes, Bitcoin por USDT
y ganas o pierdes dinero en el proceso porque este Bitcoin lo compraste por más USDT o menos y cuando lo vuelves a vender has tenido una ganancia o una pérdida. Pues esto tributa por mucho que este USDT no lo pases a fiat al final de todo. ¿Por qué? Porque lo que cuenta aquí es la ganancia o pérdida que has tenido, no si lo llevas al banco en euros o lo dejas en el exchange. Sé que esto es un problema, sé que esto es la norma y entenderlo bien puede hacerte ahorrar muchos problemas porque con esto es cuando empieza el juego. Cuando conoces bien la norma, la interpretas bien y sabes cómo jugar. ¿Y si he realizado 1.000 millones de operaciones? Bueno, Alvarito, cuando tienes muchas operaciones, entonces es cuando llega el tema de la trazabilidad. Porque si realizas la trazabilidad con un Excel, lamentablemente te vas a olvidar de la mitad. Por eso te recomiendo siempre utilizar programas específicos para poder trazar tus operaciones y evitar que te pase, Alvarito, como te está pasando a ti, que realizas 1000 operaciones y luego no puedes tributar correctamente. Además de que también son clave para demostrarle al banco que tu dinero es limpio. Y ojo que todas las permutas deben tributar siguiendo el método FIFO. Es decir, primero entra, primero sale. First in, first out. Así que la forma más sencilla y eficaz es usar un programa que te trace automáticamente tus operaciones, te calcule tus ganancias y tus pérdidas y te diga exactamente cuánto tienes que tributar. Básicamente te facilita la vida, te evita líos con Hacienda, así que vamos a analizar una propuesta de programa. Porque si tengo que escoger uno, yo te recomiendo Waltio. Es una herramienta sencilla que te permitirá importar todas las operaciones automáticamente, calcular cuánto tienes que tributar y clasificar todo en cada apartado concreto, ya sea de la base general o de la base del ahorro. Así que vamos a analizarlo en detalle. Por tanto, si entramos directamente a la plataforma de Waltio, que podéis ver por aquí, tenemos todas las cuentas que yo he importado, ya sea por el enlace API, que esta es la forma más sencilla, porque directamente por API yo voy haciendo operaciones en diferentes tipos de exchanges y por vía API se van importando a la plataforma de trazabilidad. Esta es la fórmula más fácil, sinceramente. Y luego tienes la parte de archivo, es decir, si te has bajado el CSV de las operaciones de una plataforma, de una wallet, de la plataforma que tú quieras, lo importas y entonces está todo trazado. Problema que tienes que ir descargando e importando. Por tanto, pues la solución más fácil es hacerlo vía API porque así te olvidas de todo, ¿vale? Entonces aquí tendría el portfolio con el dashboard de todas las operaciones que tengo, tendría las oportunidades que puedo tener de diferentes tipos de pagar menos impuestos y aquí tenemos el tema fiscal, ¿vale? En primer lugar tenemos la declaración fiscal. Aquí tengo los diferentes ejercicios desde los cuales yo empecé a hacer movimientos cripto, ¿no? De alguna manera. Entonces tendríamos la declaración fiscal del año 2024, que es la que hemos comentado antes. El IRPF del 24 va del 1 de enero al 31 de diciembre y se tributa justamente ahora en abril del 25 el año siguiente. Entonces me dice base imponible general 0, básicamente porque yo no cobro en cripto, cobro en fiat, y luego base imponible del ahorro tendría en este caso pues unas ganancias de 24.000 euros. Esto lógicamente es un ejemplo, pero estas serían mis ganancias que yo debería tener y por las cuales yo voy a tributar. Tenéis también vídeos en el canal que te explico qué es la base imponible. La base imponible es la cuantificación de todo y sobre esta cuantificación le voy a multiplicar el tipo impositivo que es el coeficiente y el resultado será la cuota tributaria que tendré que pagar. Entonces, ¿es necesario declarar? Pues bien, aquí me dice declarar mis cuentas en extranjero modelo 721, que sería para otro vídeo que de hecho ya no analizamos, y aquí tendremos cuáles son, en primer lugar, cuáles son las ganancias que he tenido, que esto sería para el caso de renta, y cuáles serían los datos que yo tengo dispuestos de tributación. De esta base imponible del ahorro, porque como he dicho, la base general no tengo nada, de esta base del ahorro tendría pues unos rendimientos de staking, por ejemplo, rendimientos de capital de 10 euros, en cambio unas ganancias y pérdidas derivadas de transmisión, es decir, permutas de haber cambiado, por ejemplo, Bitcoin por Tethers, operaciones, tendría unas ganancias de 24.000 euros. Por tanto, yo podría aquí clicar y iniciar mi declaración fiscal del año 2024. Pues bien, aquí de forma muy fácil, porque esta plataforma, la gracia es que te dice cómo tú puedes hacerlo de forma fácil la declaración de renta, te diría lo que tienes que hacer. En primer lugar, tienes que ir a agencia tributaria y tienes que conectar tu cuenta a borrador de declaración renta web. Aquí ya te tienes que haber logueado o identificado en la web de Hacienda. Completas tu información personal y ya lo tienes claro. Vamos al siguiente paso. En este caso ya empezamos con las declaraciones. Y aquí empezamos. Apartados de declaración. Rendimientos del trabajo. ¿He obtenido algún rendimiento? En mi caso no. Por tanto, este apartado lo tengo que dejar en blanco. Vamos al siguiente punto. Actividades económicas. En la parte superior, rendimientos de actividades económicas. Te dice las casillas concretas, es decir, tú aquí puedes ver exactamente dónde tienes que poner en qué casilla cada tipo de rendimiento y encima el programa te va diciendo en cada caso cuántos son los rendimientos que has tenido, porque te va macheando la trazabilidad que tú has importado te la va trazando con
la casilla concreta que tienes que importarlo. Nos vamos también a las pérdidas y ganancias patrimoniales que ha tenido y también, sobre todo, lógicamente, todo lo que son, por ejemplo, rendimientos de bolsa que yo pueda haber tenido, de diferentes tipos de renta variable, pues deberíamos añadirlos aquí. Es decir, igual, tío, me está diciendo solo la parte cripto, ¿no? Tendríamos los rendimientos del capital, que en este caso, como comentaba antes, son mis 10 euros de staking que he ganado este año. ¿Dónde lo tengo que declarar? Pues en rendimientos procedentes de transmisión, en la casilla esta. Es decir, ya te lo está diciendo todo para que tú mismo lo puedas hacer. Y finalmente, vamos al siguiente paso y entonces ya podrías llegar al final de la declaración de impuestos y puedes volver a tu informe. De esta manera, de una forma muy fácil, podrías declarar tu IRPF mediante este programa y evitar tener que pagar, pues por ejemplo a mí, para que te lo tengan que hacer. En todo caso, nosotros te podemos ayudar con el IRPF, es decir, si tú no quieres hacer esto porque no te quieres autopresentar la declaración o quieres el doble check de que alguien te lo mire y te diga, vale, está fantástico, pues lógicamente puedes contratar nuestros servicios, tienes el link aquí abajo, ya sea por la consulta, que tienes el link de la consulta con el punto de IRPF, ¿no? Entonces, aparte de esto, también, como os he dicho antes, puedes tener otros tipos de documentos, auditoría fiscal, repatriación bancaria, que esto te ayuda muchísimo para el tema del blanqueo de capitales y acreditarle al banco cuáles son los elementos para determinar el origen lícito de los fondos y por tanto que no te ponga problemas para poder bancarizar. Así que una vez analizado cómo funciona la plataforma para que tú mismo puedas autodeclararte el IRPF, vamos con el siguiente punto del vídeo. Y una vez hemos analizado la plataforma y ya sabes en el punto primero qué es el IRPF y cómo tributa y el punto 2 una plataforma que te puede ayudar, vamos ahora en el punto 3 en el cual te voy a explicar mi opinión y 4 ideas que puedes tener en cuenta para tener trucos y consejos para tributar lo menos posible. Tanto si llegas tiempo siguiéndonos como si eres nuevo en este canal, te voy a contar todas las maneras en las cuales te podemos ayudar. La primera de todas es de forma gratuita con todo el contenido que publicamos en nuestras redes sociales, la cual tú puedes pasar de cero a nivel experto simplemente escuchando y atendiendo todo el contenido que publicamos, el cual puedes seguir por YouTube como en el grupo de Telegram. La segunda manera es que me digas, Sergi, yo lo que quiero es asistencia personalizada. Quiero un profesional que venga, que me siente, me conecte y esté entre media hora o una hora hablándole mi caso personal y que me asesore para mi caso personal sobre el contenido de cualquiera de nuestros vídeos. Si quieres eso, simplemente tira para abajo, ves al link de consultas 1 a 1 y tendrás a un profesional de mi equipo el cual te podrá ayudar. Y la tercera manera es que digas, Sergi, es que yo no quiero un profesional, te quiero a ti, porque te he visto, te conozco de vídeos y me das confianza. Lamentablemente las consultas 1 a 1 no las hago, básicamente porque hacemos 4 diarias y no tendría vida para hacer todo lo demás, así que ahora lo que estamos haciendo no es una asesoría, sino es una mentoría, es una formación de 1,25, por la cual tú podrás adquirir esta formación, en la cual yo durante 6 horas voy a impartir 5 horas de teoría y una práctica, igualmente en cada sesión hay preguntas y respuestas, pero seré yo personalmente quien te va a ofrecer una formación a ti y tú me podrás preguntar lo que sea. Para hacer eso, también en el grupo de Telegram tienes todas las instrucciones de la membresía que abrimos cada mes, en la cual se suele agotar en 48 horas, así que te recomiendo ponerte la waitlist para el mes que viene. Y comentado todo esto, seguimos con el vídeo. El primero de todos es el control. Antes no existían apartados específicos para tributar tus criptomonedas, es decir, todo iba como una ganancia, pero no había una casilla concreta que lo tenías que poner. Ahora sí, y lo tienes que hacer en unas casillas específicas, entre la 1800 y la 1814. Ahí debes indicar qué tipo de contraprestación recibiste por cada concreta permuta. Es decir, como os he dicho, antes simplemente ponías el total de tus rendimientos, pero ahora con este desglose más detallado el control del Estado es mucho mayor. Y esto, sinceramente, supone una carga extra para el contribuyente, puesto que tienes que dar más detalles, incluso información que realmente no es fiscalizable. Por ejemplo, no importa qué criptomoneda transmitiste o cómo lo hiciste. Lo único que importa es cuánto has ganado y cuánto has perdido. Y atención a esto, si no justificas el origen de tus compras, Hacienda podría considerarlo como una ganancia patrimonial no justificada. ¿Y cuál sería el resultado? Que te imputarían toda la cantidad como una renta, ignorando completamente el precio de adquisición. Por eso es clave tener los datos muy bien trazados y justificados para poder resguardarte y poder pagar menos impuestos. Básicamente que si compraste Bitcoin por 20 y luego la has vendido por 30, tú tienes una ganancia de 10 y sobre los 10 tienes que tributar. Pero si eso no lo tributas y luego esos 30 te los pasas al banco, Hacienda te va a decir, has ganado 30, porque no tiene en cuenta que te costó 20 y en verdad has ganado 10. Hacienda te dirá, has ganado 30, paga sobre 30. Entonces, gracias a la trazabilidad, tú le dirás, no, es que
pagué 20, por tanto he ganado 10 y tengo que pagar menos. Por eso es tan importante tenerlo todo bien trazado y justificado. El segundo punto clave es la carga que tú tienes como contribuyente para tributar. Y sinceramente, en mi opinión, es demasiado compleja. Hacienda, especialmente si has operado con plataformas que están en España, vía los modelos que he comentado muchísimo en este canal, el modelo 172 y el modelo 173, sabe realmente todo lo que has hecho, porque sabe los movimientos que has realizado y sabe el saldo que tú tienes a 31 del 12. Y con esta información, Hacienda realmente podría incluir tus operaciones en el borrador de la declaración para que tú simplemente tuvieras que apretar el botón de confirmar. Pero no, Hacienda no lo hace. Hacienda, ¿qué es lo que hace? En su lugar te dice, oye, tengo esta información, pero ahora quiero que la declares conforme tú la tengas. Y si no lo haces bien, más adelante te lo voy a revisar todo y te voy a sancionar. Y esto no solo te complica la vida a ti o a mí, sino que deja toda la carga de responsabilidad a ti y a mí. Por eso es también importante tener los datos bien organizados y trazados, porque no es opcional, sino que es imprescindible, ya vayas a tributar o no. Y otra pregunta que seguramente te estés haciendo es, ¿qué pasa si no declaro? Bueno, si no declaras, Hacienda, pues lógicamente te puede imponer sanciones. Y de hecho voy a hacer un vídeo específico explicándote estas sanciones al detalle, para saber si vas a declarar o no vas a declarar, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Pero para que te apliquen la sanción, Hacienda primero tiene que saber que has tenido rendimientos no declarados. ¿Y cómo puede enterarse? Pues gracias a los inputs. ¿Y qué son los inputs, Sergi? Pues básicamente son señales, pistas a Hacienda que le dicen que tienes criptomonedas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, una transferencia desde un banco español, que has comprado criptomonedas, operaciones con exchanges que tengan sede en España, obligaciones de terceros de informar tus movimientos, declaraciones tuyas de ejercicios anteriores o incluso un cash out, es decir, sacar dinero a un banco español. Con esta información, Hacienda tiene un control pues mucho más amplio de lo que imaginas. Así que ojo con no declarar, sobre todo si no dominas todo este lenguaje. Ahora bien, si haces una operativa a largo plazo como la que yo te recomiendo, esto cambia bastante. Por ejemplo, entrar por peer-to-peer o con un cajero, mantenerlo todo en una wallet privada y técnicamente esto hace que sea imposible que Hacienda tenga conocimiento de lo que estás haciendo. Pero ojo, esto aplica a una estrategia a largo plazo, no a la operativa corto plazo, medio plazo que estamos analizando en este vídeo. Así que depende mucho del enfoque que le des a tus inversiones. En todo caso, ten en cuenta que por mucho que hayan 50 inputs o haya 0 inputs, la obligación tributaria de pagar la tienes igual, porque tienes que tributar igual. En todo caso, en una habrá 50 conocimientos de que tienes criptomonedas y en la otra 0. Y insisto, comprar criptomonedas de forma anónima no es un delito, es resguardar tu privacidad financiera. Y por último, hablemos de la prescripción. Según la ley, las deudas tributarias tienen un plazo de prescripción de 4 años. Esto significa que si la renta del año 2024 se declara entre abril y junio del año 2025, el plazo de la prescripción de los 4 años empieza a contar a partir del último día del periodo voluntario del pago, es decir, pongamos que acaba a principios de julio. Por tanto, a principios de julio del año 2025 empezaría. Por tanto, si antes de principios de julio del año 2029, 2025 más 4, Hacienda no te ha notificado nada sobre los rendimientos de criptomonedas, esa deuda tributaria que no has pagado estaría prescrita y por tanto no te la podrían reclamar, porque habría Hacienda perdido su derecho a reclamarte este dinero. Así que de forma sencilla, si pasan más de 4 años desde el fin del plazo de declaración y Hacienda no te reclama, esa deuda queda anulada y ya no podrán pedirte que pagues. Esto es algo que muchos desconocen, pero es clave para entender tus derechos como contribuyente. Y para el caso en que sí tengan conocimiento, te lo reclamen, tendrás que pagar la deuda tributaria que no has pagado, más unos intereses, más una sanción de lo que no has pagado entre el 50 y el 150%. Así que llegados a este final del vídeo, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido. Primero de todo, ¿qué es el IRPF? Hemos visto que es un impuesto que grava todas las ganancias o pérdidas que has tenido en un año. Además, hemos aprendido cómo se divide el IRPF entre la base general y la base del ahorro y cómo esto te afecta a tu declaración cripto. Hemos aprendido también cómo afecta a las criptomonedas, aclarando que las permutas tributan aunque no las bancarices y cada operación concreta es clave para tener tus datos trazados para evitar problemas con Hacienda. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues hemos hablado del control creciente que tiene Hacienda y cómo tener un buen programa de trazabilidad puede hacerte la vida pues mucho más fácil, tanto para declarar correctamente como para justificar el origen de tus activos. Así que repasado todo, ahora te pregunto a ti, ¿cuál ha sido tu mayor duda o problema al declarar criptomonedas en el IRPF? ¿Has tenido alguna vez una experiencia complicada con Hacienda? Déjamelo en comentarios de este vídeo que te los leo todos, por mucho que no me dé tiempo a responderlos en el grupo de Telegram. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!